Manual de procedimientos de toma de muestra y traslado. Alcance. Este manual está dirigido a todo el personal de los servicios relacionados con la toma de muestra y su traslado. Enfermeros, matronas, médicos y técnicos paramédicos, tecnólogos del Hospital Gustavo Fricke, consultorios adosados de especialidades CAE y consultorios de atención primaria y hospitales de la red de servicio de salud Viña del Mar Quillota. Responsabilidades. Del jefe de laboratorio informar a los servicios de cualquier cambio realizado en este manual. Supervisora de los servicios clínicos velar que la muestra se envíe al laboratorio correctamente etiquetada o rotulada. Mantener la capacitación y supervisión adecuada. Los médicos. Correcto ingreso de las solicitudes en los servicios que tengan etiquetado de origen. Entregar las indicaciones para la toma de muestra a los pacientes ambulatorios. Responsable del procedimiento de toma de muestra que ejecute y su rotulación. Profesionales de la salud. Entregar las indicaciones para la toma de muestra a los pacientes ambulatorios. Responsable del procedimiento de toma de muestra que ejecute y su rotulación. Aplicar los procedimientos de conservación y traslado de muestras que permita asegurar integridad y estabilidad de la muestra como de su propia seguridad. Los técnicos paramédicos. Entregar la indicación para la toma de muestra a los pacientes ambulatorios. Responsable del procedimiento de toma de muestra que ejecute y de su rotulación. Aplicar los procedimientos de conservación y traslado de muestras que permita asegurar integridad y estabilidad de la muestra como de su propia seguridad. Estafetas. Aplicar los procedimientos de conservación y traslado de muestras que permita asegurar integridad y estabilidad de la muestra como de su propia seguridad. Digitadores de laboratorio. Correcto ingreso de las solicitudes en los servicios que no tengan etiquetado de origen. Personal de laboratorio. Responsable de la conservación de la muestra desde que ésta es recepcionada en el laboratorio. Definiciones. Agente patógeno. Microorganismo, bacteria, virus, hongo o parásito que provoca una enfermedad infecciosa en los animales o en los seres humanos. Etiquetado de origen. Cuando el servicio que genera la solicitud del examen genera la etiqueta con el código de barra correspondiente. Laboratorio clínico procesador. Es el que analiza las muestras de diagnóstico procedentes de los módulos de obtención de muestras. Muestra de diagnóstico. Cualquier material humano o animal, incluyendo sangre, excreciones, secreciones, líquidos corporales, tejidos y fluidos tisulares, parásitos u otros. Nota. Este término también se conoce como muestra clínica. Muestra infecciosa. Es aquella de la que se sabe o se sospecha que contiene agentes patógenos. Estabilidad de la muestra. Es la capacidad de una muestra clínica de mantener los niveles de sus analitos dentro de los niveles preestablecidos y conservar sus propiedades biológicas cuando se mantiene en condiciones adecuadas. SIH. Sistema informático hospitalario. SIL. Sistema informático de laboratorio. Toma de muestra. Espacio físico donde se realizan las tareas de obtención, recepción e identificación de muestras clínicas para ser procesadas en el laboratorio clínico. Contenedor primario. Corresponde al contenedor adecuado donde se deposita la muestra clínica. Contenedor secundario. Corresponde al contenedor que permite transportar uno o más contenedores primarios. Transporte de la muestra clínica. Corresponde al traslado de la muestra desde el lugar de obtención hasta el laboratorio clínico. Se debe realizar en la forma adecuada a cada muestra. Temperatura. Corresponde a la temperatura de conservación y transporte adecuado para las muestras según la naturaleza de los constituyentes a analizar. Puede ser de congelación a menos 20 grados Celsius, refrigeración entre 2 y 8 grados Celsius o temperatura ambiente entre 18 y 25. Tiempo preanalítico extralaboratorio. Corresponde al tiempo transcurrido entre la obtención de la muestra hasta su recepción en el laboratorio. Tiempo preanalítico intralaboratorio. Corresponde al tiempo transcurrido desde la recepción de la muestra en el laboratorio hasta el momento de su análisis. Instrucciones de preparación para la toma de muestra. Indicaciones para pacientes adultos. Para el ayuno del paciente. Presentarse temprano en la mañana de acuerdo a su citación en la toma de muestras adulto. No debe ingerir alimentos sólidos o líquidos excepto agua durante 12 horas antes del examen. El día anterior a la toma de la muestra no debe beber alcohol, fumar ni comer después de las 20 horas. Antes de la toma de muestra no debe caminar más de 500 metros, en caso contrario debe descansar sentado por lo menos 20 minutos. No debe esperar de pie ni cargar objetos pesados mientras espera. Observaciones. Si el paciente es diabético, debe indicarlo al momento de presentarse a la toma de muestra. Además, no debe tomar sus medicamentos o inyectarse insulina hasta después de obtenida la muestra, a menos que el médico tratante indique otra cosa. Recolección de orina 24 horas. El paciente debe juntar y enviar a la sección toma de muestras toda la orina emitida en un lapso de 24 horas. Durante el periodo de recolección, el paciente debe beber líquidos en forma normal, a menos que haya recibido otra indicación. No debe beber alcohol y debe seguir los siguientes pasos. Orinar a las 7 horas de la mañana y eliminar esa orina. No contaminar la orina con papel higiénico, deposiciones o flujo menstrual. En este último caso, la recolección de orina debe realizarse una vez finalizado el periodo.
recoger a partir de este momento en un recipiente limpio y seco toda la orina que elimine durante las 24 horas siguientes, incluyendo la primera orina de la mañana siguiente. Mantener la orina recolectada refrigerada. Identificar cada uno de los envases. La identificación debe contener el nombre y los 2 apellidos escritos con letra legible. Anotar peso, talla y volumen de orina. Trasladar toda la orina recolectada al lugar de toma de muestra correspondiente, el mismo día que terminó la recolección de muestra de orina a temperatura ambiente. Para la recolección de orina completa, sedimento de orina y urocultivo. Recolectar la primera orina de la mañana. Antes de la recolección de la orina, realizar un aseo de la zona genital con agua y jabón y enjuagar con abundante agua. Luego del aseo genital, eliminar el primer chorro de orina y sin cortar la micción, recolectar el segundo chorro de orina en el frasco entregado. Llenar el frasco hasta la mitad, taparlo bien y escribir el nombre, 2 apellidos en la etiqueta adherida. Entregar la muestra antes de 2 horas. Transportar a temperatura ambiente. No forzar la obtención de la muestra mediante ingestión de líquidos, ya que esto diluye la orina alterando el recuento de microorganismos. Para muestra de sangre oculta en deposición. El paciente no requiere de condiciones previas de una dieta determinada. Tomar de 1 a 3 muestras según indicación médica. Retirar en el consultorio en la sección toma de muestra o en el laboratorio clínico los frascos plásticos con paleta para la toma de muestra de la deposición. Recolectar en la mañana la primera muestra de deposición del tamaño de una arveja o en el caso de diarrea la cantidad de una cucharadita de té como mínimo y depositarla en uno de los frascos. Si son 3 muestras, repetir el procedimiento durante los 3 días y cada día una muestra en un frasco diferente. Todas las muestras deben mantenerse refrigeradas y dentro de una bolsa plástica. Transporte a temperatura ambiente hasta su entrega en la sección toma de muestra del consultorio de especialidades. Las muestras deberán ser llevadas a la toma de muestra correspondiente en un plazo máximo de 2 días desde la recolección de la última muestra. Escribir el nombre, 2 apellidos del paciente en la etiqueta adherida. Para muestra de leucocitos fecales, retirar en el consultorio de la sección toma de muestra o en el laboratorio clínico un frasco plástico con paleta para la toma de la muestra de deposición. En la mañana tomar una muestra de deposición del tamaño de una arveja y depositarla en el frasco o en el caso de muestra de diarrea, tomar la cantidad de una cuchara de té y depositarla en el frasco. Mantener y transportar las muestras a temperatura ambiente. Entregar la muestra en la sección toma de muestra del consultorio adulto o en el laboratorio clínico. Escribir el nombre, los 2 apellidos del paciente en la etiqueta adherida. Coproparasitológico. El paciente deberá tomarse una muestra de deposición día por medio de acuerdo con las siguientes instrucciones. 3 muestras en total. Retirar en el consultorio de la sección toma de muestra o en el laboratorio clínico un frasco para examen coproparasitológico que contiene un líquido fijador para la toma de la muestra. Debe defecar en un recipiente limpio, seco y sin orina, distinto al entregado. Con una paleta saque una porción de deposición del tamaño de una nuez pequeña, deposítela en el frasco entregado y mezcle muy bien con el líquido del frasco. Repetir este procedimiento 2 veces más, día por medio, hasta completar las 3 muestras. La cantidad de muestra no debe superar el volumen del líquido del frasco. Si el paciente usa pañales, deben tomarse de las muestras de cada día y depositarlas en el frasco con líquido. Conservar las muestras a temperatura ambiente en un lugar fresco o en el refrigerador, no en el congelador y dentro de la bolsa plástica. Escriba en el frasco el nombre, los 2 apellidos y el RUT del paciente. Entregar en la sección de toma de muestra o en el laboratorio clínico. Observaciones. En los últimos 2 días antes del examen no debe ingerir antibióticos, quimioterápicos, purgantes aceitosos, antiparasitarios, carbón ni bario. No ingerir el líquido del frasco, puesto que es un fijador y es venenoso. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Ante la presencia de un gusano por eliminación anal, este debe colocarse en un frasco con agua y no en el frasco con fijador u otro frasco con alcohol o colonia. Para muestra de test de Graham, el paciente debe seguir las siguientes instrucciones para la toma de la muestra. Retirar en el consultorio en la sección toma de muestra en el laboratorio clínico 3 láminas de vidrio. La muestra se debe tomar a primera hora de la mañana antes de bañarse, orinar o defecar. No se debe colocar pomadas o polvos talco en la región anal la noche anterior. La toma de muestras debe realizarla a una persona que no sea el paciente. Efectuar la técnica descrita a continuación durante 3 días seguidos, utilizando una placa de vidrio diferente para cada día. Desprender de la placa de vidrio la tira de la cinta engomada, scotch transparente, y aplíquela varias veces por el lado engomado en el ano, sus alrededores y entre las nalgas. Pegar el scotch bien estirado en la placa de vidrio y envolverla inmediatamente en un papel blanco. Escribir sobre el papel el nombre, los 2 apellidos y la fecha en que se tomó la muestra. Las muestras deben guardarse y transportarse a temperatura ambiente. Repetir este procedimiento durante 3 días seguidos utilizando la placa diferente cada día. Si se observa algún pidulle, colocarlos entre el papel scotch y la placa de vidrio. Las placas no deben contener deposición. Lave muy bien sus manos después de realizar la toma de muestra. Una vez obtenidas todas las muestras, entregarlas en la toma de muestras del consultorio adulto o en el laboratorio clínico. Para baciloscopía y cultivo de Koch de expectoración. Retirar en el consultorio, en la sección de toma de muestra en el laboratorio, 2 cajas de plástico oscuro para la toma de muestra. El paciente debe lavarse los dientes con cepillo, solo con agua, sin pasta dental y realizar 2 enjuagues bucales para eliminar restos de alimentos. La expectoración debe realizarse a primera hora de la mañana y de tos profunda, que no sea saliva. Depositar la expectoración en la caja plástica entregada.
Al día siguiente repetir el mismo procedimiento en la otra caja plástica. Colocar las dos cajas en dos bolsas plásticas diferentes. Escribir el nombre, los dos apellidos del paciente en la etiqueta adherida. Entregar la muestra en la sección toma de muestra del consultorio adulto o en el laboratorio clínico. Transportar a temperatura ambiente. Para vaciloscopía y cultivo de COG en orina. Retirar en el consultorio, en la sección toma de muestra o en el laboratorio clínico 6 frascos plásticos oscuros para la toma de muestra. El paciente no debe orinar durante la noche. En la mañana debe hacerse un aseo genital con agua y jabón. Eliminar el primer chorro de orina y depositar el resto de la orina en uno de los frascos entregados. Repetir el procedimiento durante 6 días. Cada día en un frasco diferente. Escribir el nombre, los dos apellidos y el RUT del paciente en la etiqueta adherida. Entregar la muestra en sección toma de muestra del consultorio o en el laboratorio clínico. Transporte a temperatura ambiente. Tiempo de sangría. El paciente debe suspender por 7 días previo al examen la ingesta de aspirina, antiinflamatorios, antihistamínicos, a menos que su médico o tratante indique otra cosa. Tomar un desayuno liviano, siempre que no deba tomarse otros exámenes. Niveles plasmáticos de drogas terapéuticas. Vancomicina, metotrexato, ácido valproico, fenobarbital, fenitoína, litio, carbamazepina, ciclosporina, tacrolimus, everolimus. Para niveles plasmáticos de drogas terapéuticas, el horario de toma de muestra dependerá de la frecuencia de administración del medicamento cuyo nivel se desea medir. El paciente deberá presentarse en ayuno de medicamento, es decir, justo antes de tomar la siguiente dosis. No se requiere ayuno de alimentos, salvo que el paciente deba tomarse otros exámenes simultáneamente, debe ser informado por el paciente. Y que coincida con la hora de toma de muestra del nivel plasmático del medicamento. El paciente deberá llevar consigo los medicamentos cuyos niveles se desean medir, para que pueda ingerirlos una vez tomada la muestra de sangre, y a la vez se corrobore el nombre de este. Existe una orden especial de solicitud de medición de niveles plasmáticos de medicamentos. Es importante que quien toma la muestra llene, previa consulta al paciente, los siguientes datos. Cuando la muestra proviene de un servicio que no tiene etiquetado de origen. Nombre registrado del principio activo cuando corresponda, dosis diaria del medicamento y frecuencia de administración, fecha y hora de la última dosis, fecha y hora de la toma de la muestra. Es importante informar al paciente la importancia de entregar datos fidedignos, de lo contrario habrá que ajustar dosis o realizar cambios en las terapias. Rotulación de las muestras. La rotulación en el establecimiento se realiza por dos métodos. Rotulación con etiquetas autoadhesivas con código de barras, solo para servicios clínicos que tienen etiquetado de origen. Y la rotulación manual, que se utiliza en los servicios en los que no hay etiquetado de origen. El procedimiento consiste en escribir directamente sobre el frasco o tubo contenedor de la muestra o haciendo uso de cinta rotuladora. Se debe consignar con letra legible el nombre y los dos apellidos del paciente y servicio de origen. En ambos casos no se debe rotular sobre los códigos de barra que traen los tubos o envases contenedores. El procedimiento de rotulación debe realizarse previo a la toma de muestras. Para enviar las muestras al laboratorio se debe adjuntar la orden médica a las muestras del paciente en los servicios donde no hay etiquetado de origen. Conservación y traslado de las muestras. Consideraciones generales en procedimientos de conservación y traslado de las muestras. Respetar las condiciones que requiere cada tipo de muestra en cuanto a temperatura y traslado con el fin de asegurar la calidad de los resultados. En el transporte de muestras se deben cumplir las medidas de protección personal. Las muestras deben transportarse desde los puntos de recolección al laboratorio en contenedores con tapa y con asa. Los contenedores deben garantizar la integridad de las muestras. Consideraciones específicas de conservación y traslado de muestras de sangre. Tiempo. A partir de la extracción de la muestra, esta deberá trasladarse lo antes posible al laboratorio y deberá separarse del suero de las técnicas en exámenes derivados. Los exámenes que aparecen sin código son porque no tienen código FONASA. Las instrucciones de preparación del paciente de la toma, conservación y transporte de muestras dependerán del prestador al cual sean derivadas las muestras. Deberá consultar con ellos las condiciones específicas. Ácido fenilpirúvico PKU cualitativo, ácido orgánico en orina, ácido graso cadena larga, alfa-1 antitripsina, aminoácidos cualitativos excepto fenilalanina PKU. Aminoácidos cualitativos, anticuerpos atípicos panel de identificación, antigenemia CMV, citomegalovirus, antígeno urinario de legionela, arsénico en sangre y orina, por DT la vigilancia, borrelia, botulismo, suero y deposición, cálculo urinario, examen físico y químico. Cargas virales CD4, Certican, citomegalovirus, serología, coproparasitológico seriado simple, incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de 3 muestras separadas, método Telemann. Cultivo de hongos, dengue, elastasia fecal, ELISA indirecta, chagas para chagas y datidosis, toxocariasis y otras, cada uno. Estudio genético de paso patia, fasciola, fibrosis quística, estudio genético, FISH, cromosoma 22, galactomanano, hemocromatosis, estudio genético, hemoglobina, electroforesis, incluye hemoglobina total, hepatitis C, HLA trasplante, IGF-BP3, IGF-BP1, insulin, light growth, factor binding proteins, cada uno. Influenza A, influenza B, inmunoelectroforesis de inmunoglobulinas, IgD, IgE, inmunofenotipo, leptospira, meningitis en deposición, meningitis en líquido cefalorraquídeo, osmolaridad, PCR Chagas, PCR en líquido cefalorraquídeo para tuberculosis, PCR por frágil, Amplidex, PCR tiempo real,
HSV-1,2 múltiple, PCR virus IFI, Neumocisto Girovecchi. Rapamune, reacción cutánea de 16 alérgenos por escarificación, incluye el valor de los antígenos. Reacción cutánea de parche cada uno, reacción de polimerasa en cadena, PCR, virus influenza, virus herpes, citomegalovirus, hepatitis C, micobacteria de tuberculosis, incluye toma de muestra hisopado nasofaringeo. Rotavirus vigilancia, rubiola, sarampión, screening metabólico en orina, screening metabólico en suero, Shell, vial, citomegalovirus en orina, tacrolimus, tandem más, testosterona libre, tipificación HLA-B27, tiroglobulina, toxocaras, treponema pallidum, FTA, ABS, MHA-TP, triyodotironina T3, VIH genotipificación, virus Santa confirmación PCR, virus papiloma, virus Zika. En la versión número 6 de diciembre del presente año 2021, se realizaron las siguientes modificaciones. Se agregaron las indicaciones respecto a la preparación del paciente, toma, conservación y traslado de muestras derivadas. Protocolo de rechazo de muestras de laboratorio. Muestra rechazada. Es aquella muestra que no cumple criterios de aceptación de muestra establecidos en este protocolo. Desarrollo. Criterios de aceptación. Todas las muestras serán chequeadas en la recepción del laboratorio clínico para comprobar el cumplimiento de los requisitos especificados en este documento. Por este motivo, es de suma importancia que quien transporta la muestra espere en el laboratorio hasta que la muestra sea aceptada. En el caso de las muestras provenientes del consultorio de especialidades, aquellas que no cumplan los criterios de aceptación establecidos serán eliminadas y las órdenes serán devueltas al CAE especificando el motivo que originó su rechazo. Aceptación de muestras. Se aceptarán las muestras que cumplan con los siguientes requisitos. Orden médica, identificando nombre completo, número de carnet de identidad, fecha de nacimiento, procedencia, identificación con nombre y firma del médico solicitante, código de farmacia del médico solicitante, solicitud de exámenes claramente identificados. Para pacientes extranjeros, número de pasaporte y país de origen. Para las muestras de pacientes con solicitud de exámenes para virus y TBC, las órdenes deben además incluir el RUT, número de ficha, domicilio, teléfono y diagnóstico. Muestras de BDRL, agregar a la orden el grupo de pesquisa, por ejemplo, si es embarazada, control de salud, ITS, COMPIN u otro. En las solicitudes para BDRL y que correspondan al binomio madre-hijo, se especifica cuál es de la madre o cuál es del hijo. El recipiente o tubo de colecta deberá ser indicado en el manual de toma de muestra. Los tubos deben ser llenados de acuerdo al nivel indicado por el fabricante, marca y llenado del tubo. El o los tubos deberán venir correctamente rotulados con el nombre y los 2 apellidos del paciente. Para muestras de orina de 12 o 24 horas, deberá estar escrito en la parte posterior de la orden médica el volumen de orina y el tiempo de recolección. Para clearance de creatinina, deberá estar escrito en la parte posterior de la orden médica el volumen de orina, el tiempo de recolección, el peso y la talla del paciente. Para determinación de niveles plasmáticos de medicamentos, la orden médica deberá venir acompañada por la solicitud de niveles plasmáticos de medicamentos, la cual puede ser obtenida en la Secretaría del Laboratorio. Para determinación de gonadotrofina coriónica humana, deberá incluirse el formulario de solicitud o la interconsulta correspondiente. Para niveles de vitamina B12, ácido fólico, estradiol, FSH, deberá incluirse el formulario de interconsulta correspondiente. Criterios de rechazo de muestras. Muestra sin rotular o mal rotulada. Se incluye las muestras sin rotular que se encuentren envueltas en la orden respectiva, cuando uno o más de los nombres no coincidan con la orden médica correspondiente. Muestra coagulada. No llega la muestra, de acuerdo a la solicitud de exámenes. Muestra mal tomada o envase no corresponde. Muestra no viene en condiciones adecuadas. Ejemplo, amonemia y jeringa de gases y electrolitos sin unidad de refrigerante o niveles de vancomicina sin el tubo protegido de la luz. Muestra bajo nivel. Cantidad insuficiente especificadas en el recipiente para asegurar un resultado confiable. Examen no se realiza cuando el laboratorio no tiene implementada la técnica solicitada. Falta de formulario o interconsulta, que requiere acompañar la orden médica y la muestra con información relevante para la determinación.